Generalmente se supone que el gasto social es siempre bueno. Pero no nos damos cuenta de que, si se financia con deuda, puede crear paro. Vamos a observarlo con un ejemplo, el de las ayudas al alquiler vigentes hasta 2012. Juan es conductor de maquinaria de obra pública. Se le ayudaba al alquiler, con algo más de 400 euros al mes. En el año 1, para pagar esa ayuda, el Estado se endeuda en 5.000 euros. En el año 2, el Estado refinancia esos 5.000 euros, más los intereses, por ejemplo el 5%, y pide 5.250 euros. Y tiene que pedir otros 5.000 euros para pagar la ayuda del año. El Estado ya debe 10.250 euros. Es el año 3, el Estado tiene que refinanciar los 10.250 euros anteriores más los intereses. Y a esa cantidad hay que añadir otros 5.000 para volver a pagar la ayuda en el nuevo año. La deuda es de 15.760 euros. En el año 4, el Estado debe pedir prestados casi 22.000 euros, cantidad que puede acercarse al sueldo anual completo de Juan. Naturalmente, cuanto más tiempo pasa, más grande es la cantidad que se debe. Y se termina llegando a una situación en la que no hay dinero para hacer carreteras, ya que hay que pagar la deuda que se ha contraído para ayudar a Juan. Y por extraño que parezca, Juan se queda en paro por causa del gasto social. Si no se hubiera gastado el dinero en la ayuda del alquiler, habría dinero para hacer carreteras y tendría un puesto de trabajo. El sector público gasta dinero en tres cosas distintas. Por una parte, hay un gasto interno en políticos y funcionarios. Por otra parte, hay un gasto sin contraprestación. Se da dinero sin que quien lo recibe tenga que producir bien o servicio alguno. A esto le llamamos gasto social. Y en tercer lugar, hay un gasto que se produce a cambio de un bien o de un servicio. Por ejemplo, hacer una depuradora o una carretera. Este último gasto es el que produce empleo. Esos tres tipos de gasto tienen que estar equilibrados. Si se opta solo por el gasto interno y el social, la consecuencia inevitable es el paro. Supongamos que se opta por no rebajar unas ayudas a la integración social. En época de crisis habrá que dejar de invertir en otras cosas para mantener esas ayudas. Y así, por ejemplo, se cancelan los pedidos para nuevos barcos del servicio de vigilancia aduanera. Pero entonces se produce paro en los astilleros. De este modo, el paro lo ha provocado el no bajar absolutamente nada el gasto social. Porque para no bajar el gasto social, se dejan de hacer barcos, depuradoras o líneas férreas. Cada vez hay más paro y menos riqueza. Y esto sucederá con particular intensidad si se utiliza la deuda. Porque cada vez hay que dedicar más recursos a pagar la deuda y por lo tanto, hay menos dinero para invertir. La crisis se produce básicamente por intentar mantener el nivel de gasto público, y en especial el gasto social, a base de deuda. En los tiempos de prosperidad, se gasta una determinada cantidad. Pero, cuando hay menos prosperidad, los gastos se mantienen aunque los ingresos sean menores. Se pretende seguir viviendo exactamente igual aunque haya menos dinero. Y eso se hace endeudándose. Pero la deuda hay que pagarla. Y entonces empieza a faltar dinero para inversiones, ya no se hacen carreteras o depuradoras. Las empresas que dependen de la inversión pública tienen que despedir a los trabajadores. Y así la deuda generada por el gasto social termina creando el paro y la crisis. Porque los recursos van a pagar las deudas asumidas para mantener el gasto social, y en consecuencia ya no hay fondos para inversión o empleo. Por eso no hay crisis en Suecia, o en Alemania, pero en España sí. Suecia reformuló en estado de bienestar en los años 90 del siglo pasado. Alemania hizo lo mismo en la primera década de los 2000. La idea es la misma. El estado social es insostenible si funciona a base de deuda. Por tanto, los gastos se ajustan a los ingresos, y no al revés. Si bajan los ingresos, Suecia o Alemania bajan los gastos, aunque sean sociales. Para ellos, gasto social no es algo que jamás pueda bajar. El gasto social se ajusta a la realidad económica. Y esto es la clave del empleo y de la prosperidad. No endeudarse para mantener el gasto social es, aunque no lo parezca, clave para aumentar ese mismo gasto social. Vamos a mostrar por qué reducir el gasto social puede ser beneficioso, y no perjudicial, para sus destinatarios. Suponemos dos países que atraviesan la misma crisis, uno lo reduce en función de la realidad económica, y el otro se endeuda para mantener el gasto social. El primer año la economía baja 5. El país X baja sus prestaciones a 95, y no debe nada. El país Y mantiene sus prestaciones en 100. Y se endeuda en 5. Segundo año de crisis, y se decrece otro 5.
El país AX baja sus prestaciones a 90, y no debe nada. El país Y mantiene las prestaciones en 100. Para ello tiene que refinanciar la deuda anterior con sus intereses, tendrá que pedir 5,25. Y además tiene que pedir la diferencia entre la riqueza real, 90, y la prestación social, 100, o sea otros 10. Así, la deuda, para mantener el gasto social, es 15,25. El tercer año, se crece en 5. El país X sube sus prestaciones a 95. El país Y las mantiene en 100. Tiene que pedir prestado 16 para pagar la deuda anterior. Y tiene que pedir otros 5 para volver a compensar la diferencia entre la riqueza real, 95, y la prestación, 100. En total debe 21. El cuarto año, se crece en 5. El país X vuelve a poner sus prestación, es en 100. El país Y mantiene 100, pero tiene que pagar intereses por la deuda anterior, por lo que pasa a deber 22,5. El quinto año, se vuelve a crecer un 5. El país X puede subir sus prestaciones al 105. El país Y no puede subirlas, porque tiene que pagar las deudas. Reduce su deuda a 17,5, pero no puede subir las prestaciones sociales. Ahora supongamos que hay que pagar las deudas al quinto año. Los ciudadanos del país que recortó perciben un nivel de gasto social del 105. Pero a los ciudadanos del país que no recortó hay que reducirles las prestaciones un 17% por no haber recortado absolutamente nada. Por esta razón los países que hacen recortes a tiempo, como Alemania o Suecia, terminan teniendo más gasto social que quienes no los hacen. Sería maravilloso que endeudarse para mantener el gasto social no produjera ningún tipo de efecto negativo. Pero ese endeudamiento sí produce, inevitablemente, efectos negativos. Y por eso la sociedad tiene que responder a dos preguntas. Cuanta más deuda tengamos hoy, menos gasto social tendremos en el futuro. ¿Es mejor bajar un poco ahora o es preferible bajar mucho más mañana? Y sobre todo, cuando aparece la deuda, para financiarlo, no hay gasto social, y, empleo, sino gasto social, o, empleo. Si se financia con deuda, el gasto social destruirá puestos de trabajo, y más cuantos más deuda se emita. Cada vez más dinero se irá a pagar la deuda y por lo tanto menos a las inversiones. Por esto el gasto social puede no solo no reducir la pobreza, sino aumentarla. Y por esto, la elección entre el gasto social o el empleo es una elección clave en cualquier sociedad.